Las gemelas del millonario viudo no dormían, hasta que su empleada humilde reveló un secreto. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja profundo, cuando el sonido sutil del papel arrugado quebró el pesado silencio en la mansión de don Esteban. Allí, en la penumbra del despacho, Martina, una joven empleada de ojos curiosos, removía con inquietud un viejo escritorio cubierto de polvo. Era un lugar lleno de secretos. Cada mueble una historia olvidada, y hoy estaba a punto de descubrir una que podía sacudir las estructuras de la familia. Las gemelas, Isabela y Valeria, eran el eco de su madre. Físicamente idénticas, pero en espíritu, dos mundos opuestos. Isabela, la soñadora, se aferraba a la esperanza, mientras que Valeria, la pragmática, se ahogaba en el resentimiento. Desde la trágica pérdida de su madre 10 años atrás, la mansión había sido un mausoleo de silencio y miradas cargadas de dolor. Don Esteban, un viudo atrapado en su propio duelo, apenas cruzaba palabra con ellas. Esa carga emocional se había convertido en insomnio, en noches interminables donde los fantasmas del pasado venían a susurrar. Martina, sin saber del todo por qué, se sintió atraída hacia aquel despacho, como si un hilo invisible la guiara. Sus manos temblaban mientras abría los cajones llenos de papeles amarillentos. Fue entonces cuando la encontró, una carta escondida con un sello que sellaba mucho más que solo papel. El corazón le dio un vuelco. Las palabras escritas, con una caligrafía temblorosa, hablaban de sospechas, de un accidente que no era tal. Una sombra oscura se dibujaba entre las líneas, sugiriendo que alguien había querido acabar con su madre. El escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo podían las gemelas vivir en una mansión tan llena de secretos y no conocer la verdad? Lo sabía. Este descubrimiento podría ser el camino para sanar sus corazones heridos, o la chispa que encendería una explosión de conflictos. Don Alberto, el mayordomo, se oponía a cualquier forma de indagar, como un guardián de un oscuro legado. Al caer la noche, el aire se volvía más denso. Martina decidía que tenía que hablar con las gemelas, aunque sabía que esto podría romper lo poco que quedaba de su familia. En su mente resonaba una sola pregunta. ¿Estaban dispuestas a enfrentar el oscuro secreto que su padre había enterrado? Un nudo en su estómago le decía que no todas las verdades traen consigo luz. La tensión se palpaba en el ambiente, y en el fondo de su ser, Martina sentía que el tiempo se acababa. Entre sombras y ecos perdidos, la repercusión de aquel hallazgo se acercaba cada vez más. Isabel y Valeria estaban en el borde de un abismo, y la verdad podría ser el único camino hacia la redención o el desplome de su legado. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Martina respiró hondo con las manos frías y temblorosas. El momento que había estado esperando se acercaba. Tenía que hablar con las gemelas. Tenía que revelarles la carta. Pero mientras avanzaba hacia la sala de estar, un grito desgarrador rompió el aire suave de la noche. Provenía de la cocina. Las palabras le quedaron atrapadas en la garganta. Se lanzó hacia el ruido, su corazón latiendo como un tambor. Al llegar, encontró a Isabela arrodillada en el suelo, sosteniendo a Valeria, que yacía inmóvil. Un charco de sangre empezaba a expandirse bajo su cabeza. «Valeria, no», gritó Isabela, sus ojos llenos de terror y desesperación. Martina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Don Esteban apareció de la nada, su rostro pálido, sus pasos vacilantes. «¿Qué ha pasado?». Su voz apenas era un susurro. Martín se vio atrapada entre la confusión y el horror. Todo sucedió tan rápido. ¿Había sido un accidente? Pero al mirar más de cerca, vio algo que la dejó helada. Un pequeño frasco de pastillas caído al lado de Valeria. Las pastillas esparcidas como estrellas caídas.
El asombro dio paso a un pavor palpable. Martina sabía que Valeria había estado lidiando con sombras, pero jamás imaginó que esas sombras pudieran llevar a alguien a algo tan oscuro. La sala se llenó de murmullos asustados. Don Alberto llegó corriendo, haciendo una evaluación rápida de la situación. Alzó la mirada y en su rostro se dibujó el miedo. «Llama a una ambulancia», ordenó, mientras el tiempo parecía detenerse. Martina retrocedió, cada palabra y cada movimiento girando a su alrededor en un torbellino. Estaba claro que todo había cambiado. El oscuro secreto que había descubierto palidecía en comparación con lo que yacía ante ella. Las gemelas, un par de almas perdidas, separadas entre el dolor y el resentimiento, ahora enfrentaban algo inmenso. «Valeria, respira. Por favor». Isabela sollozaba, sacudiendo a su hermana. Manos suaves intentaban traerla de vuelta, pero los ojos de Valeria permanecían cerrados, su rostro sombrío, como si una puerta se hubiera cerrado para siempre. El tiempo se deslizaba, y Martina comprendió que la carta, aquella reveladora carta, podía ser la clave para entender todo lo que estaba ocurriendo. Pero en medio de todo este caos, algo no encajaba. Don Esteban, con una desesperación que parecía quebrarlo, se inclinó sobre Valeria, y al tocar su mano, una expresión de horror se apoderó de su rostro. «No. ¿Cómo pudo suceder esto?», susurró, su mirada perdida. Era como si cayera en una oscuridad profunda, como si a su alrededor un halo siniestro comenzara a formarse. Martina miró al mayordomo, quien parecía cada vez más inquieto. La tensión aumentaba y un pensamiento inquietante la cruzó. ¿Había algo más detrás de esta tragedia? Cada mirada de don Alberto, cada palabra de don Esteban, cada lágrima de Isabela comenzaba a entrelazarse en una red de secretos cada vez más oscura. Las sirenas resonaron desde la distancia. «No, no, Valeria». Isabela repetía como un mantra mientras el mundo exterior llegaba. Pero para Martina era claro que algo había sido revelado, y que este evento no era solo una tragedia, era el comienzo de un abismo profundo y aterrador. La revelación de la carta ahora parecía insignificante frente a esta nueva pesadilla. ¿Cuáles eran las conexiones ocultas que unían a cada uno de ellos con un secreto tan devastador? Al cruzar la mirada con Isabela, sintió un escalofrío. ¿Podrían las gemelas aún salvarse? ¿O estaban destinadas a caer juntas en la oscuridad? Se dio cuenta de que el verdadero secreto estaba apenas emergiendo, y que la noche, en su profundo silencio, apenas comenzaba a desvelar su horror. La noche seguía su curso sombrío, y el grito de Isabela seguía resonando en la mente de Martina. Las sirenas se acercaban, pero en ese momento el mundo exterior parecía distante. La figura inmóvil de Valeria en el suelo, rodeada de sangre, se mantenía grabada en su memoria. Martina respiró hondo, tratando de centrar sus pensamientos. La escena era angustiante, pero había algo subyacente, un sentimiento de inquietud. Era como si una sombra oscura se alzara en el aire, acechando desde los rincones de la mansión. Don Esteban, paralizado, parecía un reflejo de la desesperación. «Valeria, por favor, aguanta», gritó Isabela nuevamente, su voz desgarrándose. Finalmente llegó la ambulancia, con luces parpadeantes que rompieron la penumbra de la noche. Los paramédicos entraron en la cocina, y Martina, sintiéndose fuera de lugar, retrocedió un poco, pero entonces algo llamó su atención. Un destello plateado que asomaba bajo la mesa. Curiosa, se agachó y lo recogió. Era una pequeña pastilla de metal, un llavero en forma de corazón, con inscripciones que no era capaz de identificar en medio del caos. Mientras intentaba entender lo que había encontrado, Isabela fue llevada a un rincón por uno de los paramédicos. Don Esteban parecía perdido en sus pensamientos, incapaz de lidiar con la pérdida inminente. Todos estaban distraídos, y Martina, casi instintivamente, se deslizó hacia el llavero. Se sentía empujada por una necesidad irrefrenable de saber más. «¿Qué era eso?», se preguntó. Giró el llavero en su mano, y un brillo inusual atrajo su mirada. «La verdad te liberará. Encuentra lo que está oculto en el jardín». Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de la gravedad de ese mensaje. ¿Qué más había enterrado la familia? Martina se dio cuenta de que no podía ignorar esto. La conexión entre el llavero y la carta se hacía evidente. Había un secreto mayor en juego.
Todo había estado alineado como piezas de un rompecabezas hasta ese momento. Pero, ¿qué había en el jardín? La inquietud creció en su pecho. La noche tenía mucho más para contar. Al poco tiempo, el sonido de las sirenas se desvaneció y la habitación llenó el eco del silencio. Los paramédicos habían sacado a Valeria. Martina observó mientras llevaban a la gemela en la camilla, pero un destello en la mirada de Isabela la hizo temblar. Había un intenso fuego en los ojos de Isabela, una mezcla de dolor crudo y determinación. Entonces, de repente, don Alberto se acercó a Isabela. Su expresión había cambiado drásticamente. «No sabes lo que has hecho», dijo con voz grave, su tono casi amenazante. El aire en la habitación se volvió pesado. Esa frase resonó como un trueno. Martina sintió que se le helaba la sangre. ¿A qué se refería? ¿Acaso Valeria había estado involucrada en algo más? ¿Era esto lo que la carta insinuaba? ¿Qué se ocultaba realmente en la familia de don Esteban? Mientras Martina luchaba con sus pensamientos, Isabela ahora se volvía hacia don Alberto, y su mirada ardía de furia. «Tú sabes más de lo que dices», gritó, su voz vibrando en el aire. Martina sintió que el suelo se movía debajo de ella. Todo se había vuelto caótico. Las relaciones, los secretos, todo parecían estar desmoronándose. Con cada palabra, la atmósfera se tensaba y la angustia crecía. ¿Era Valeria realmente una víctima, o había sido parte de un juego más oscuro? La verdad, no solo se aproximaba, sino que parecía rozar sus brazos. Retándola a la confrontación, Martina se dio cuenta de que debía descubrir qué más escondían las paredes de aquella mansión, porque en su interior empezaba a sentir que la verdadera oscuridad apenas estaba comenzando a revelarse. Mientras Martina observaba a Isabela gritarle a don Alberto, su corazón se sentía como un tambor. El aire era denso, tenso, como si algo estuviera a punto de estallar. «Tú sabes más de lo que dices», Isabela repetía, con una furia que la niña casi podía tocar. Los ojos de don Alberto se entrecerraron, y su rostro palideció aún más. Martina sintió que el peso de la verdad se acumulaba, como una tormenta inminente. De repente, un ruido fuerte interrumpió la confrontación. Un estruendo retumbó desde el pasillo, como si alguien hubiera golpeado una puerta con toda su fuerza. Todos giraron la cabeza hacia la fuente del sonido. Martina sintió un frío helador recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando ahora? La puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y la figura de un hombre apareció en el umbral. Era un desconocido, alto y con una expresión que mezclaba urgencia y peligro. «Don Esteban», gritó, su voz resonando en la cocina como un trueno. «Hay que irse, ahora mismo». Don Esteban se sobresaltó, como si despertara de un sueño profundo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar así?» Su voz temblaba, pero no solo de rabia, había un miedo palpable en su tono. Martina, en estado de shock, no podía apartar la vista de aquel extraño que parecía un espectro salido del infierno. El hombre avanzó. Sus ojos ardían con una mezcla de desesperación y determinación. «No hay tiempo para explicaciones. Ellas están en peligro. Debes sacarlas de aquí. Tú». «Familia, no es lo que crees», dijo, mirando a Isabela y Valeria. Ahora en silencio, como si el horror de lo que ocurría hubiera dejado a todos congelados. Don Alberto se acercó al extraño. Su rostro se tornó aún más sombrío. «Cállate. No puedes estar hablando en serio. Estás arruinando todo». La voz del mayordomo temblaba, y Martina pudo ver que había más entre ellos de lo que jamás hubiera imaginado. «Déjalo, Alberto», gritó don Esteban. Y de repente el ambiente se volvió aún más electrizante. «Si lo que dices es verdad, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». Martina se quedó paralizada, incapaz de comprender. ¿Qué era eso que estaba ocurriendo? En un instante aquel hombre había transformado la atmósfera, como si hubiera destapado una olla a presión lista para explotar. Lo que había empezado como un accidente trágico, ahora parecía ser solo la punta de un iceberg monstruoso. Los paramédicos se movían en un torbellino, pero todos parecían olvidar a Valeria. La camilla estaba a punto de ser llevada, y la impaciencia de los socorristas era evidente. «Debemos irnos, ya», insistió el extraño con una mirada intensa. «Ustedes son el objetivo». Isabela, aún temblando, se volvió hacia Martina, sus ojos desbordando confusión y miedo. «¿Qué significa eso?», susurró.
La pregunta incendiaria quedó flotando en el aire. Martina sintió una mezcla de aliento y desesperación. Una parte de ella sabía que se avecinaba una tormenta, una que podría llevarse todo y a todos. No puedo dejar que esto termine así, pensó, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirla. Fue entonces que notó que el llavero seguía en su mano. El secreto que había encontrado parecía más pesado que antes. Con una determinación repentina, se acercó al extraño. «¿Qué sabes sobre esto?», exigió, levantando el llavero, un símbolo de todo lo que se había desatado. El extraño la miró fijamente, como si apenas comenzara a darse cuenta de lo que realmente había despertado. «Eso puede que sea la clave de todo, pero primero, tenemos que salir de aquí. Las sombras que acechan son más antiguas de lo que imaginas». Martina sintió su corazón latir con fuerza. «¿Qué sombras? ¿Qué haces aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. Pero ya no había tiempo. Un grito resonó desde el fondo de la mansión, y la vibración de algo más oscuro parecía atravesar el aire. Don Esteban miró al extraño, su rostro cambiando de la rabia al reconocimiento. «Es cierto, no podemos quedarnos. Esta noche apenas comienza», dijo, y sus ojos revelaban la más profunda preocupación. Martina sintió que las piezas comenzaban a encajar, aunque las respuestas seguían lejanas. A la deriva en un mar de oscuros secretos. La urgencia ahora era palpable, y el futuro, aunque incierto, parecía agazapado a un paso de distancia. Mientras la atmósfera estallaba en caos, la verdad a medias se convirtió en una nube amenazante, lista para desatarse sobre ellos. ¿Lograrían escapar de lo que se cernía sobre ellos? Y más importante aún, ¿qué secretos aguardaban en la oscuridad de aquella mansión? La noche prometía revelaciones, y con cada latido, Martina sentía que el futuro de todos estaba en juego. La tensión en la cocina estaba a punto de romperse. Martina sentía cómo las miradas de todos se dirigían al extraño que había irrumpido. Su voz resonaba en sus oídos, pero su mente corría en mil direcciones. «¡Qué peligro!», pensaba, mientras el caos se reintegraba a la escena. Isabela, aún con lágrimas en los ojos, se estaba dando cuenta de que la noche se deslizaba hacia un abismo más profundo. «No podemos quedarnos aquí», el extraño insistía, y su rostro se arrugaba en un gesto de urgencia. «Por favor, confía en mí. He venido a ayudar, pero deben irse ya». Martina tuvo la sensación de que todo se estaba desmoronando. Mientras don Esteban miraba al extraño con creciente horror, un grito resonó de nuevo. Esta vez no era un grito de angustia, sino un grito de rabia. «Tú no puedes quitármelo». Provenía de otra parte de la mansión. Los ojos de todos se voltaron, y el crujido de la puerta del estudio interrumpió el aire como un disparo. Una sombra en la puerta, la figura de Valeria, inerte antes, ahora se levantaba como un espectro furioso. Su cabello despeinado, su vestido manchado de sangre. El pánico recorrió a Martina cuando la vio levantar un objeto brillante en la mano. Era un cuchillo. Un destello de acero que pareció atrapar la luz con la amenaza de su presencia. «Valeria», gritó Isabela, su voz desgarrándose. «¿Qué estás haciendo?». Sin responder, Valeria se abalanzó hacia el extraño. Sus ojos ardían con una rabia inhumana. «Te encontré. Sabía que volverías. No me dejarás en paz». Martina retrocedió. El horror ascendía en su pecho. El caos se apoderaba de la habitación. Las sirenas externas parecían una melodía lejana en comparación con el estruendo interno. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, angustiada. Don Esteban, queriendo proteger a su hija, se adelantó, pero el extraño intercedió. «No, espera. Ella no parece ser la Valeria que conocemos», susurró, su voz temblorosa. A la vista de Valeria, las palabras se tornaron tangibles. Era como si alguna parte de ella hubiera sido invocada de nuevo. Lo que había creído perdido estaba regresando, pero también se estaba volviendo oscuro. Un susurro brotó entre la confusión. «Estás atrapada en un juego que no puedes comprender. ¿Por qué no me escuchas?». «No me engañes», Valeria ladró, levantando el cuchillo con más fuerza. «Eres el motivo de todo esto. Lo sabes». El aire se volvió espeso. El pánico ocupaba el espacio. Los murmullos de don Alberto comenzaron a desmoronarse. «Basta, prepara todo», dijo, sabiendo que la situación se había tornado más aterradora que cualquier secreto. Martina, sintiendo que el tiempo se había detenido, dejó caer el llavero al suelo. La certeza resplandecía en su mente, como un faro. «Esto no puede ser».
Pero el momento se rompió cuando Valeria lanzó el cuchillo hacia el extraño. Un movimiento impredecible y rápido. El tiempo se detuvo. El cuchillo voló por el aire en un arco mortal. «No», gritó Isabela. Pero todo sucedió demasiado rápido. El extraño, en un giro reflexivo, esquivó la embestida. Pero no el golpe de la verdad que le seguía. El cuchillo atravesó el aire y se plantó en el corazón de don Alberto. La casa entera pareció congelarse. Un grito ahogado brotó de Martina, mientras observaba la abrupta caída del mayordomo, su cuerpo desplomándose en un mar de horror y sangre. «No, no», Isabela lloraba. Pero el tiempo ya no se movía. El escenario se había transformado en una pesadilla congregada donde las relaciones se desmoronaban. Martina se sintió helada. La verdad que había estado buscando palpitaba ahora en una oscuridad profunda. Valeria, entre confusión y furia, quedó paralizada. El extraño rasgó el ambiente con su voz. «Esto debe acabar. Sabía que esto podría suceder. Deben todos saber la verdad, antes que sea demasiado tarde». Martina, entre lágrimas, sintió que todo lo que había creído su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. Las relaciones, el amor del que había estado tan segura, todo se evaporaba entre gritos y confusión. El sonido de la ambulancia afuera se hacía eco del desastre interior. Aunque el caos reinaba y el dolor resaltaba en la sala, una pregunta inquietante reverberó en su cabeza. ¿Qué era real y qué no? ¿Quién era realmente Valeria? ¿Qué había desatado en su familia un secreto tan devastador? Las respuestas parecían unas sombras aterradoras acechando en la oscuridad, y la noche, ya de por sí oscura, parecía tramar algo aún más siniestro. La tensión en la cocina era casi palpable. Martina seguía paralizada, con la vista fija en el cuerpo inerte de don Alberto en el suelo, mientras la adrenalina le corría por las venas. No podía creer lo que acababa de ocurrir. La culpa y el miedo abrían un agujero en su estómago. Valeria seguía mirando con locura, el cuchillo en su mano pareciendo brillar de manera siniestra. Isabela gritaba, pero todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. «Valeria, suéltalo». Isabela intentó acercarse a su hermana, pero Valeria retrocedió, sus ojos oscuros llenos de rabia y dolor. La escena era un caos. El sonido de la sirena de la ambulancia aún resonaba afuera, y el aire dentro de la mansión se sentía pesado, como si la casa misma contuviera el aliento. «No lo entiendes», dijo Valeria, su voz temblando entre lágrimas y furia. «Siempre estuviste ahí, tú, él y los secretos. No puedo dejar que nadie te detenga». Martina sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?» «Valeria, no lo hagas», gritó, pero las palabras parecían ineficaces. Justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, un nuevo grito resonó desde el pasillo. Esta vez era un grito de furia profunda, una voz que le resultaba vagamente familiar. «Valeria, basta». La figura de un hombre apareció, corriendo hacia ellos. Su cara era tan familiar que casi no podía creerlo. Era Daniel, el hermano perdido de las gemelas, un joven que había desaparecido hace años, como un fantasma en la niebla. «Daniel», murmuró Martina, incredulidad manchando su voz. «No tengo tiempo para explicaciones», dijo Daniel, mirando a su hermana. «Tienes que escucharme. Ellos están buscando. Hay más en juego de lo que crees. Esto no es lo que parece». Se acercó a Valeria, quien parecía tan sorprendida como el resto. El caos se detuvo por un segundo, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Martina lo veía. La confusión en su mente se transformó en preguntas sin respuestas. ¿Cómo era posible? ¿Dónde había estado todo este tiempo? Y más importante aún, ¿por qué estaba aquí ahora? Pero Valeria no se dejaba llevar por el momento. «Eres un traidor. Siempre estuviste con ellos. No me vas a convencer», gritó, su voz resonando como un eco de rabia. «Ellos no son tus amigos, Valeria. Ellos solo te han utilizado. Tienes que abrir los ojos», dijo Daniel, levantando las manos en un gesto de súplica, pero su expresión de desesperación no parecía resonar en Valeria. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un estruendo. La puerta principal fue arrojada de golpe por un grupo de hombres oscuros que entraron a la casa como sombras salidas de la nada. Vestían trajes oscuros y llevaban expresiones serias.
Un aire de autoridad y peligro llenó la sala de inmediato. «Don Esteban, entreguen a la niña», uno de los hombres exclamó. «Sabemos lo que hay aquí, no intenten ocultar la verdad. Esa casa está llena de secretos, y es momento de hacer justicia». La conmoción se desató de nuevo. Martina sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué secretos? ¿Qué saben de ella?», deseaba gritar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Todo se estaba volviendo una pesadilla, un caos del que no podía escapar. Valeria, en el centro de la tormenta, se giró hacia los hombres. «¿Qué quieren de mí?». Su voz era una mezcla de desafío y miedo. «Lo que tienes y lo que ya hemos perdido». El líder del grupo avanzó, su mirada fría penetrando en Valeria. «Es hora de que reveles lo que sabes, y no te resistirás. No te dejaremos ir». El pánico se apoderó de la habitación. Martina sintió que el mundo se estaba desmoronando. Las revelaciones que había comenzado a desvelar se volvían incontrolables. Lo que había comenzado como un simple descubrimiento había mutado en una tragedia infinita, llena de secretos y traiciones. ¿Qué conexión había entre Valeria, Daniel y estos hombres? Y lo más aterrador, ¿quién podría salir de allí con vida? Martina se dio cuenta de que nada sería igual. Aquella noche, las verdades se entrelazaban en una red oscura, y entender lo que realmente estaba sucediendo era su única salida. Con el corazón en un puño, sabía que la revelación de su familia apenas estaba empezando, y el verdadero horror apenas estaba comenzando a desvelarse. La noche tenía un peligro mucho mayor reservado para todos ellos. La tensión en la cocina seguía a flor de piel. Martina observaba horrorizada cómo el cuerpo de don Alberto yacía en el suelo. La herida era demasiado despiadada. Mientras la sirena de la ambulancia resonaba en la distancia, las palabras del extraño seguían colisionando en su mente. «Están buscando». Todo sonaba como un eco en su cabeza, resaltando la incertidumbre y el miedo. Valeria, con el cuchillo temblando en su mano, parecía atrapada entre dos mundos. Su hermana Isabela, por otro lado, estaba paralizada por la incredulidad. Daniel, el misterioso hermano que creyeron perdido, estaba a su lado, intensamente preocupado. «Valeria, tienes que dejarlo», gritó, tratando de acercarse. Pero fue en ese instante, en medio de la confusión y el caos, cuando ocurrió lo inesperado. La puerta principal se abrió de par en par y una figura familiar se asomó. Era Laura, la madre de las gemelas. Pero no era la madre dulce y amorosa que recordaban. Esta mujer caminaba con una determinación escalofriante. «Basta, deténganse». Su voz resonó en toda la cocina, como un trueno que detenía el tiempo. La atmósfera se congeló por un segundo. Las miradas se dirigieron hacia ella. Cada rostro en incrédulo asombro. Laura había estado desaparecida durante años y se creía que había muerto en aquel fatídico accidente. La mujer estaba pálida, pero su mirada ardía con una fuerza misteriosa. «¿Cómo es posible?», musitó Martina, sintiendo un nudo formarse en su garganta. ¿Era ella realmente? La figura ante ellos era su madre, pero la luz en sus ojos era diferente. Había algo oscuro detrás de esa mirada. «No tienen idea de lo que han desencadenado», dijo Laura. Su voz era un susurro lleno de advertencia. «La verdad es más peligrosa de lo que imaginan». Su mirada se centró en Valeria, aún con el cuchillo en mano. «¿Tú?». Valeria parecía entre confusa y furiosa. «Pensé que estabas muerta». El cuchillo temblaba en su agarre, pero su rabia ahora era dirigida a su madre. La tensión se había convertido en una tormenta. «Deja eso, Valeria», dijo Laura avanzando. «No debes, no puedes entender». La mujer hizo un gesto hacia el cuchillo, pero en lugar de atacar, Valeria se detuvo, como si una parte de ella reconociera el peligro que representaba. Pero lo más inquietante fue lo que Laura reveló a continuación. «Ellos vienen por mí y por ustedes. Hay cosas escondidas en esta casa que nunca debieron salir a la luz. Todos han estado jugando con fuego, y ahora se acerca la hora de pagar». Martina sintió que la confusión la envolvía. ¿Qué secretos guardaba su madre? ¿Por qué había estado escondida? ¿Y quiénes eran ellos? Las preguntas giraban en su mente, pesadas como piedras. De repente, un ruido ensordecedor resonó fuera de la casa. Las luces de la ambulancia iluminaban el camino, mientras un grupo de hombres en trajes oscuros empezaba a rodear la mansión. La voz de uno de ellos resonó desde fuera. «Laura,
Sabemos que estás ahí, sal y entrégate. Todo se volvió un caos. La atmósfera se cargó de pánico y desesperación. El desconocido que había irrumpido antes en la cocina se acercó a Laura. No podemos permitir que ellos te encuentren. Ellos saben lo que has hecho. Cállate, gritó Laura. No tengo tiempo para tus traiciones. No puedo dejarlas a su merced. Al pronunciar esas palabras, parecía desmoronarse como si un muro de contención se hubiera roto. La confusión estaba a punto de volverse insoportable. Lo que había acontecido en la mansión, lo que había mantenido a flote a toda esa familia, se volvía cada vez más sombrío y turbio. ¿Qué era tan terrible que había permanecido oculto por tanto tiempo? La pregunta flotó en el aire, dejando a cada uno de ellos mirando a su madre con miradas de horror y sorpresa. La verdad estaba cerca, pero el miedo de lo que podría significar para ellos era aún más abrumador. ¿Qué legado habían heredado realmente? ¿Era este el final de la familia de don Esteban, o solo el inicio de algo mucho más aterrador? El sonido del caos exterior se acercaba. Una sombra se cernía sobre ellos, y el tiempo parecía esfumarse. La noche revelaba que todas sus certezas estaban a punto de desmoronarse. ¿Podrían enfrentarse a lo que vendría? La pregunta simplemente flotaba en el aire. La tensión en la cocina era insoportable. Todos miraban a Laura, la madre de las gemelas, con una mezcla de incredulidad y horror. La casa estaba llena de secretos, y justo cuando pensaban que no podía volverse más caótica, escucharon un estruendo aún más fuerte. Un grupo de hombres vestidos de negro estaba entrando por la puerta principal. Las sombras se cernían sobre ellos. «Laura, sabemos que estás aquí», gritó uno de los hombres, llevando un dispositivo en la mano. «Sal y entrégate». La voz resonó como una amenaza en el aire. La atmósfera se volvió helada. Nadie se movió. Valeria apretó el cuchillo mientras su madre la miraba, sus ojos llenos de un contenido que nadie podía entender. «¡Tú! ¡No!». Valeria retrocedió, como si hubiera visto un espectro. «Eres un traidor, siempre has estado con ellos». Su voz temblaba, llena de rabia y dolor. Pero Laura no hizo nada, solo observó a su hija con una tristeza profunda. «Esto es lo que llamas familia», murmuró Valeria. Y justo en ese momento, Daniel, su hermano, dio un paso adelante. «Valeria, no. Escucha lo que dice mamá. No sabes lo que hay detrás de todo esto». Su voz era intensa, pero el pánico que subía por su cuerpo era palpable. De repente, como si el destino decidiera actuar, la puerta se abrió de par en par. Pero esta vez, un hombre aún más imponente apareció en la entrada. Su presencia llenaba la habitación de una energía inquietante. «Detente», dijo con fuerza, mostrando una insignia que deslumbró a todos. Era un agente encubierto. «¿Qué demonios?», murmuró don Esteban. La incertidumbre se cernía en el aire. Todos observaban, incrédulos. El agente hizo una señal, y los hombres que estaban afuera se detuvieron. «Lo que han hecho allí afuera hay evidencia de un crimen, y no les dejaré cubrirlo más». Martina sintió que se le caía el mundo. «¿Crimen? ¿De qué habla?». En ese instante el detonante llegó. El agente movió la mano, revelando un archivo desgastado que dejó caer al suelo. Un viejo recorte de periódico. La verdad salió a la luz. La desaparición de la madre de Valeria y Isabela no fue un accidente. Hablaba de un oscuro secreto que nunca terminé de descubrir. Laura de repente palideció. «Esto no puede salir, no después de todo lo que hemos pasado». Las palabras se rompieron en su garganta. Cada uno sintió el espanto. Valeria miraba con rabia a su madre. «Tú lo sabías. Tú lo escondiste». Explosiones de ira vibraban en cada palabra. Y mientras la mancha de sangre en el suelo seguía fresca, todos sintieron que el dolor era evidente, que el tiempo se había manipulado, girado como una rueda sin freno. Investigando a fondo, encontramos conexiones, documentos, registros, hasta tu propia madre estaba involucrada en esto, continuó el agente. No solo sus muertes. Hay un oscuro juego de traiciones en esta familia, una organización secreta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso. «¡Alto!», gritó don Esteban por fin, con la voz temblando. «Han perseguido una fantasía. Todo esto debe detenerse». Pero la mayoría de ellos sabía que nada se podía detener ahora, ya que el caos estaba apenas comenzando. Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó la sala. «¡Mamá!». Era Isabela, quien estaba acuclillada,
mirando la vista que se le presentó por un pequeño rincón. ¿La verdad? Si todo esto es verdad, y tú lo sabías, ¿qué es lo que escondiste de nosotras? Chocaba el aire con su voz, desnuda y llena de heridas. Martina se sentó en estado de shock. La revelación de todo lo que se había ocultado detrás de esas paredes era imponente. Cada uno enfrentaba su propio horror. ¿Sería cierto que la madre había sido parte de un oscuro juego? ¿Y Daniel? ¿Él había estado involucrado? La noche, lejos de ser calma, estaba cargándose de una verdad que devoraba todo lo que solían creer. Justo cuando creían que ya no podían soportar más, el agente levantó la vista. No se van a ir de aquí. Todos son parte importante de este misterio. Necesito respuestas, y deben dármelas. Y si no lo hacen, lo que han enterrado será el fin de todos. El corazón de Martina latía con fuerza. ¿Qué más podía surgir de la profundidad de ese oscuro secreto? La revelación marcaba un camino incierto, y ellos estaban a un paso de descubrir el abismo que les esperaba. La verdad era un monstruo, asomándose entre sombras, acercándose más y más. ¿Qué pasaría ahora que todo parecía desmoronarse ante sus ojos? La pregunta quedó flotando en la fría noche, acompañándolos hacia lo desconocido. La tensión en la cocina pulsaba como un corazón enamorado. Martina observaba a su madre, Laura, con una mezcla de incredulidad y miedo. «Laura, ¿eres tú?», preguntó, su voz casi un susurro. Pero la respuesta que recibió fue solo un eco de confusión. Isabela y Valeria estaban paradas, petrificadas ante la revelación. Daniel, también en estado de shock, se quedó paralizado mientras el agente de la ley levantaba la voz como un rayo bajo tormenta. «Esto termina aquí». El agente dio un paso al frente, sus ojos escaneando a todos presentes. «Nadie va a salir de esta casa hasta que tengamos respuestas». Martina sintió un nudo en su estómago. La situación se descontrolaba. La ira y el miedo chocaban en el aire. Las sirenas del exterior se estaban volviendo cada vez más intensas, recordándoles que el tiempo se estaba acabando. La noche oscura había descendido sobre ellos, y la verdad parecía aún más aterradora que lo que podían imaginar. «No puedes hacer esto», balbuceó Laura, su voz temblando. «Tienes que entender que he hecho lo que he hecho por una razón. No todo lo que ocurrió fue culpa mía». Su mirada se fijó en sus hijas, llenas de dolor y desconfianza. «Lo sabías», Valeria gritó, su mano todavía temblando con el cuchillo. «Lo supiste todo». La desesperación llenaba cada palabra, y su rostro se torcía por la traición. La tensión aumentaba cuando un golpe en la puerta resonó en la cocina, llevándolos en un instante a un silencio mortal. Todos se miraron, conteniendo la respiración, hasta que el sonido de la puerta cediendo retumbó de nuevo en la casa. La oscuridad se adueñó del espacio. En ese momento, el suelo tembló bajo sus pies. ¡Bum! La puerta fue derribada y un grupo de hombres armados irrumpió, creando una nube de caos. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, mientras las luces de la ambulancia parpadeaban en la distancia, mezclándose con las sombras. El horror envolvía la escena, como un abrazo frío. Martina sintió que el tiempo se detenía. La situación se duplicaba en su intensidad. De repente, uno de los hombres armados apuntó a Laura con su arma. Y cuando las miradas de todos se centraron en el rostro de su madre, algo inesperado sucedió. Ella sonrió. No una sonrisa cualquiera, una sonrisa aterradora, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Ya era hora», murmuró, y eso cambió todo. El grupo de hombres armados se detuvo en seco, sus rostros se relajaron, y el líder sonrió. «Pensamos que no. Volverías a aparecer. Sabíamos que debías estar en la mansión», dijo con tono triunfal. «Finalmente volvemos a estar juntos». La revelación fue como un relámpago. La madre de las gemelas, la mujer que habían creído muerta, no solo estaba viva, sino que estaba aliada con esos hombres. «¿Qué están diciendo?». Isabela se sintió traicionada. El mundo se resbaló de sus pies. «Mamá, ¿eres parte de esto?». «Juntas estamos hechas para esto, mis queridas», dijo Laura, con voz suave y calculada. «Siempre estuve al tanto. Este juego era demasiado grande. Demasiado. Pero ahora, gracias a ustedes, todo sale a la luz. Ahora todo tiene sentido». Martina sintió un frío glacial, la extraña conexión con los hombres armados, la mirada de determinación de su madre. Todo parecía girar en un remolino oscuro. Daniel se desplomó contra la pared, incapaz de soportar el peso de la verdad. Mientras Valeria se tambaleaba,
el cuchillo cayendo al suelo, simbolizando no solo su desesperación, sino también su traición. No, esto no puede ser cierto, Martina murmuró. La sensación latía en su pecho como un tambor. ¿Qué clase de familia somos? ¿Lo ves?, continuó Laura, acercándose a sus hijas. La vida es un juego, y tenemos que arriesgarlo todo para ganar. Pero tú, Isabela, te aferras a antiguas tradiciones. Necesitamos romper esos lazos. Tú y Valeria son la clave. El silencio se hizo abrumador. La revelación de lo que Laura era ahora, lo que había querido durante todos esos años mientras. Ellas vivían en la ignorancia de su propia tragedia. Las afectó de una manera devastadora. Y en medio de las sombras, un ruido más resonó fuera. Algo más escabroso que los hombres armados entró. Un grito desgarrador y familiar. Mamá, la voz de una niña. La pequeña Laura, la hermana perdida de las gemelas, apareció en la puerta, justo cuando todo estaba a punto de desmoronarse. Silencio. Un silencio inquietante. Todos estaban paralizados. ¿Cómo era posible esto? La noche estaba apenas comenzando a descubrir su horror. Y con este nuevo giro, la familia de don Esteban estaba lejos de ser la misma. El juego apenas iniciaba. ¿Qué más podían esconder? La atmósfera en la cocina se tornó electrizante. Todos los ojos estaban fijos en Laura, cuya sonrisa perturbadora y fulgurante llenaba el espacio con un aire denso de tensión. ¿Siempre has estado al tanto de esto? ¿Y ahora te presentas como si nada hubiera pasado?, gritó Isabela, su rostro demoníaco en su desesperación. La confusión la envolvía como un manta de terror. Daniel, la chispa de esperanza que jamás esperaron volver a conocer, se encontraba atrapado entre el miedo y una fragorosa rabia. No estamos aquí para jugar. Mamá, dejémoslo claro. Pero su voz se apagaba entre los gritos de los hombres armados, que llenaban la habitación con un escalofrío de peligro inminente. Una vez más, el golpe resonó en la puerta principal. Los hombres estaban dentro, y el horror entró como un torrente. Las órdenes son claras. Nadie se mueve, gritaron, y la angustia se convirtió en un murmullo colectivo de pánico. Esto no es un juego, exclamó Laura, estremeciéndose ante la presión. Pero debemos permanecer unidos. Son ellos los que nos están atacando, no nosotros. Eso no puede ser cierto, Valeria rugió, retrocediendo, sus mejillas enrojecidas por la traición, mientras el cuchillo caía al suelo y se le caía el mundo sobre sus hombros. Las promesas de una vida normal se desmoronaban frente a ella. La culpa arrugaba su corazón. Estaba agotada, abrumada. Martina sintió que su alma se partía ante la cruda revelación. La familia ya no era un refugio seguro. Era una pandilla de traidores y secretos. Se giró hacia Daniel. ¿Quién? Permanecía en pie, temblando. ¿Eres parte de esto también?, preguntó. Sus ojos ardían con la necesidad de respuestas. No, estoy aquí para salvarlas, dijo él, su voz firme al borde de la desesperación. Siempre he luchado contra ellos. Sabía que algo estaba mal y volví para protegerlas. Pero esta traición puede destruirnos a todos. Justo entonces, el líder de los hombres armados dio un paso hacia adelante, con su mirada taladrando a Laura. Es hora de rendirte y aceptar lo que hiciste. No hay más escapatorias. Muestra tu lealtad al verdadero poder. La rabia recorrió todo el cuerpo de Laura, mientras apretaba los puños. No acepto nada que no sea la verdad. ¿Y tú, quién te crees para venir aquí? ¿Amenazarnos?, gritó, pero su tono se fracturó entre la rabia y el miedo. De pronto la pequeña Laura entró en la cocina, con su pequeño cuerpo tembloroso, pero una mirada de firmeza. «Mamá, ¿qué está pasando?». El silencio llenó el aire. El corazón de Martina se colapsó. ¿Qué tenía que ver la pequeña en todo esto? Las revelaciones abrumaban la habitación. Las piezas del rompecabezas se agitaron, revelando la tragedia que se extendía ante ellos. «Vete, pequeña. Este no es tu lugar», dijo uno de los hombres. Pero Laura se mantuvo firme. «No, soy parte de esta familia. Lo que sea que están haciendo, te enfrentaré». Su voz no traicionó a la realidad. El estruendo de gritos llenó el aire, agitándose como un huracán. Cada uno de ellos tenía que decidir su lealtad en medio del caos. Pero era claro que el tiempo se estaba acabando. Martina finalmente se plantó ante su madre. «Esto terminó. Nos hemos enfrentado a todos estos secretos. Ya no tengo miedo. He perdido a demasiadas personas por esto.
Su voz era un murmullo firme, desnudando cada capa de temor que había acumulado. «No pienses que puedes controlar esto, Martina», gritó Laura, pero el fuego dentro de su hija demostraba que era demasiado tarde. Entonces un estallido de disparos resonó por toda la casa mientras salían corriendo. La fuerza de Laura se desplomó, y en el aire se suspendería un eco de traición, revelación y desesperanza expuesta. La luz de la luna iluminó a cada uno de ellos. Fue un instante, un destello de hosco momento, y la separación se diluyó en un segundo de valentía. Laura, encontrando su esencia, retrocedió ante el caótico bando de hombres armados. «No, soy más poderosa de lo que creen», gritó, mostrando su propia arma. «Hoy va a cambiar el rumbo. Esta familia escapa del abuso». Un susurro de valor recorrió la sala, mientras los hombres sintieron la presión. Se miraron entre sí, retrocediendo. Una tensión palpable llenaba la habitación cuando el pensamiento de la traición se filtró en el aire. Martina requería de su propia fuerza. «No quieren la verdad, mamá, pero nosotros sí». La agonía se transformó en liberación. Con un último grito, la verdad llegó a ser recitada entre ellos. «Este ciclo termina aquí». En una explosión de acción, se apresuraron hacia la salida. Las luces se encendieron, inundando sus rostros con claridad y el eco aún resonando de la lucha alcanzada. Una ola de nuevas posibilidades se deslizó entre los gritos. «Prometemos encontrarnos, donde sea que la verdad nos lleve. No dejes de luchar, nunca». Con su madre al lado, cada segundo se empapó de esperanza y urgencia. Daniel levantó la mirada al horizonte, protegiendo el futuro que había sido robado. Martina respiró hondo, entendiendo que este era el inicio de un nuevo capítulo. Todos ellos, de una manera o de otra, estaban conectados por los lazos del amor, la traición y la búsqueda de la verdad. Sin miedo, avanzaron hacia la luz, dejando atrás el legado de su historia. Pero antes de salir a la libertad y al caos del futuro, era un momento importante. Necesitamos tu ayuda, querido espectador. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que se despliegan en este canal. Destruye el botón de like ahora, alimenta el algoritmo y haz que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero saber cuáles son tus pensamientos, y más importante, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.